Esto pues para mí es un honor, ¿eh? Es todo un honor estar en este festival y que Edgar, que me hayáis dado el privilegio de hacer esta charla inaugural, por lo tanto a la Asoyoga, a ti Edgar, a Pipe y a todos vosotros desde Barcelona, España, pues muy agradecido, muy contento, es un honor participar en este festival. Bueno, yo voy a charlar una horita, ¿no? Creo que debo tener más o menos o aproximadamente para reflexionar sobre algunos aspectos de la historia del yoga. ¿Eh? Voy a ampliar un poco lo que ha dicho el embajador. Lo ha resumido muy brevemente. Mi charla va a ser más extensa, más amplia y tengo mucho interés en hablar un poco de historia para poder contextualizar, para poder ubicar ciertas prácticas, ciertas ideas, nociones que todos barajamos y todos manejamos a propósito del yoga, poderlo poner en un contexto un poco más histórico. Y en ese discurso, en esa charla, pues procuraré pues subrayar algunas certezas y algunos puntos importantes que creo que hay que retener a propósito del yoga y quizás, no diré desmontar mitos, porque ese no es mi propósito tampoco, pero quizás en algún caso destapar alguna leyenda y algún mito que se ha creado a propósito del yoga. Y yo como especialista que soy en tradiciones de la India, como ha dicho Edgar, he escrito libros sobre jainismo, sobre la tradición hindú, sobre los sikhs, sobre budismo. Mi principal interés es mostrar que el yoga en general, o la cultura yógica, ya podríamos empezar a hablar en plural, mostrar cómo tras su origen índico, de la India, el yoga se ha ido construyendo a lo largo de los siglos en un complejo diálogo. No es una cosa que se haya mantenido inalterada. Como todo fenómeno histórico, el yoga se ha ido transformando y en los últimos siglos, o por lo menos en los últimos 150 años, en un complejo e interesantísimo diálogo Oriente-Occidente. Eso tengo mucho interés en resaltarlo. Entonces, quizás voy a empezar ya con el primer mito, desde mi punto de vista. Mito lo digo en un sentido con todo el cariño. Incluso aquí voy a contradecir lo que decía el embajador, que hablaba del yoga con 5.000 años de antigüedad. Bueno, no sabemos si el yoga es tan antiguo. Es muy antiguo, eso desde luego. Da igual si tiene 5.000 o tiene 3.000 o tiene 2.500. Desde luego tiene varios milenios de antigüedad, pero aquella idea de que el yoga nace en la civilización del Indo, donde hemos encontrado figuras, sellos que hablan de yogis o de proto-shivas, bueno, eso es altamente especulativo. No es imposible, no lo descarto, pero dejémoslo en el terreno de las especulaciones o de los mitos. Lo que pasa es que el yoga y la India es muy dada a los mitos y no hay nada de malo en ello mientras los reconozcamos, mientras sepamos de lo que estamos hablando. Yo voy a compartir en mi charla quizás una docena o 15 imágenes, principalmente para que se haga más ligera, más amena. Tienen mero motivo ilustrativo de lo que voy hablando. Por lo tanto, ya voy a compartir aquí una primera imagen de eso que venía hablando. Muchos la conoceréis. Este es el llamado Proto-Shiva de Mohenjo-Daro, donde es posible que sea una divinidad con cornamenta, es posible que sea un predecesor del dios Shiva, es posible que esté practicando yoga, pero también es altamente improbable porque no sabemos nada del tipo de religiosidad de la civilización del Indo. Por lo tanto, eso lo dejo en el territorio un poco de los mitos. Lo que sí es una certeza, y eso sí hay que tenerlo claro, es que no mucho después, por lo menos hace 2.500 años, en ese primer milenio antes de nuestra era, sí que el yoga va tomando forma en el norte de la India, en lo que sería el valle del Ganges. Hace por lo menos 2.500 y probablemente unos cuantos siglos más.
Y ahí eso sí que podemos estar seguros. Ahora sí que voy a compartir otra imagen, después aquí del proto-yogi, aquí de un sabio de la antigua India, un maestro enseñando a un discípulo probablemente la sabiduría mística, la espiritualidad. Es precisamente, y eso es muy importante entender, en esa época, ese milenio antes de nuestra era, en la antigua India, en realidad estamos asistiendo al tránsito de un tipo de religiosidad exotérica a una espiritualidad. Estamos asistiendo al nacimiento de lo que hoy día llamamos espiritualidad. No es patrimonio exclusivo de la India, también lo hallamos en China, también lo hallamos en Persia, en Israel y Palestina y en Grecia, pero si hay un lugar paradigmático de ese proceso de introspección, de subjetivación, de pasar de la religiosidad exotérica, externa, del cumplimiento de los rituales, a una introspección, a una interiorización del ritual, eso es la India de los siglos 8, 7, 6, 5 antes de nuestra era. Que este es el lugar, el momento en el que podemos hablar del nacimiento del yoga, en esas enseñanzas magistrales que seguramente muchos habréis oído hablar, que genéricamente llamamos Upanishads. En las Upanishads, ahí sí tenemos las primeras menciones del yoga. Y por lo tanto, el yoga en sus orígenes está ligado a las tradiciones ascéticas, de renunciantes, de personas que se apartan del aparato sacrificial de la religión establecida y buscan dentro de sí mismo, con el fuego del pranayama, de la respiración, y no necesariamente con el fuego de la ofrenda sacrificial del dios Agni, sino que buscan la experiencia transformadora. Es muy importante ubicar el yoga, los orígenes del yoga, precisamente en ese contexto. En su origen, el concepto yoga y la palabra misma se utiliza mucho con un sentido que no lo ha perdido desde hace 2500 años, que es el de control de los sentidos. Las primeras menciones en las Upanishads al yoga siempre va ligado incluso a la imagen de la auriga, que dirige el carruaje y que mantiene bajo control a los caballos que tiran. El yoga es la forma de control de los sentidos. De hecho, está, como muchos también sabéis, etimológicamente emparentada con la palabra castellano conyugal, por lo tanto es lo que une, y con yugo, por lo tanto con control. Ese es el caldo de cultivo originario. El yoga aparece como una disciplina, que este es otro de los sentidos que nunca ha perdido la palabra yoga, una disciplina de control de los sentidos. Este es el origen claro, eso sí es una certeza, en esos sabios que yo ponía esa imagen, que se apartan de la religiosidad más ritualista y más exotérica hacia afuera y buscan ese control de los sentidos. El gran estudioso del fenómeno religioso, Mircea Eliade, él asociaba el yoga a las corrientes de domesticación del éxtasis. En lugar de ser éxtasis hacia afuera, en la antigua India encontraron la manera de domesticar y hacerlo hacia adentro, éxtasis, y el control de los sentidos, de la mente, del cuerpo, etc. No solo la tradición upanishádica desarrolló la tradición de la antigua tradición brahmánica, védica, desarrolló esas técnicas, esas disciplinas de control de los sentidos, sino que también hallamos el yoga en los grupos, que yo he estudiado bien también, que a posteriori llamaremos heterodoxos, como el budismo y el jainismo, que nacen en ese mismo caldo de cultivo con la misma idiosincrasia. Lo único que tienen es un talante más rupturista con la tradición védica brahmánica, pero básicamente es el mismo espíritu de las Upanishads, es la búsqueda espiritual de cara a la liberación
liberación de la ignorancia, del sufrimiento, de la acción ignorante, del yo atrapado en la acción que lo devuelve una y otra vez a este mundo. Todo eso que muchos que conocéis la tradición, las filosofías de la India, estáis familiarizados, todo eso nace y lo comparten estas tradiciones de la antigua India. No hay fronteras, serán muchos siglos después y por cuestiones, como suele suceder, más políticas o sociopolíticas que otra cosa, donde empezarán a hablarse de rivalidades y de diferencias entre budistas, jainistas, hindúes. En aquella época no había ni fronteras religiosas ni cosas de este estilo. Como quienes estén familiarizados con la leyenda del Buda siempre habrán oído que él aprendió. Una vez deja palacio y está durante 6 años en su búsqueda espiritual antes de despertar bajo la higuera sagrada, Gautama Siddhartha prueba distintos caminos, las tesis, probablemente con monjes, ascetas jainistas que no le convencen, y también ha probado, dicen las leyendas budistas, con yogis, con maestros que le enseñan elevadísimos niveles de trances meditativos. Luego él descartará estos trances, los descartará a medias, porque los incorpora dentro de los procesos de meditación budista y están dentro del noble óctuple sendero. Por lo tanto, no los acaba de descartar. Él dice que los trasciende, pero los aprende. Insisto, y creo que mi idea es transmitir ese ethos espiritual de la antigua India, donde se van cociendo todo este tipo de técnicas, de ideas, de métodos que circulan de distintos grupos a otros. Aquí os voy a compartir, ya veis que yo hablo bastante, y así podéis respirar un poco. Pues el Buda, el Buda meditando. Esta es una foto en Sri Lanka. Bueno, forma parte, esto es Jnana Mudra, en posición de meditación. Y no solo jainismo y budismo y maestros de las Upanishads comparten muchas ideas y prácticas. Como ha dicho antes el embajador, toda la tradición médica de Charaka, que desembocará en lo que luego conoceremos como la Ayurveda, la medicina tradicional hindú, también comparte muchos de esos presupuestos y se cuece en estos mismos ámbitos de renunciantes, de yogis, de ascetas, de monjes, etc. Y también Charaka, que es el padre un poco de la Ayurveda, igual que el Buda, idea un camino de 8 miembros. Esta es muy recurrente, quienes conozcáis a Patanjali, quien enseguida voy a entrar, veréis que la idea de un camino en 8 bloques es común a casi todos los antiguos métodos de progresión espiritual. Y ese es el siguiente paso, el siguiente punto que me gustaría desmontar. Es un poco mito, es un poco el que tenemos de Patanjali como el fundador del yoga. Como ya se ha podido ver, el yoga hunde sus raíces en la antigua tradición ascético-meditativa yógica de la antigua India. Empieza a concretarse en las Upanishads intermedias, que son del 700 o del 600 antes de nuestra era, mucho tiempo, muchos siglos antes que Patanjali. Lo que sí es una certeza, ya sabéis que mi charla se llama Mitos y certezas del yoga, es que en la época de Patanjali, que no sabemos muy bien cuándo vivió, como suele suceder con las fechas de la antigua India, hay unas discrepancias enormes porque no se registró de forma muy fidedigna. Los indios no se interesaron mucho por este tipo de minucias históricas, y hay quien fecha Patanjali en el siglo II antes de nuestra era y hay quien lo fecha en el siglo V después de nuestra era, o sea que hay 700 años de diferencia. Probablemente sea del siglo II o del siglo III de nuestra era, quizás no es tan antiguo como antes se decía cuando se identificaba con el gramático Patanjali. Como sea, esta figura que yo creo que muchos habéis oído hablar e incluso muchos a lo mejor habéis estudiado bien, Patanjali reunió
esas enseñanzas que estaban dispersas en estos grupos iniciáticos, en estos grupos de maestros, que se iban transmitiendo de maestro a discípulo, un poco al margen de la religiosidad más oficial, él reunió ese cúmulo de sabiduría, de conocimientos, de enseñanzas en sus famosos aforismos sobre el yoga o aforismos del yoga, lo que conocemos en sánscrito como Yoga Sutras, que ese es un texto siempre que lo entendamos no como libro, aunque hoy en día es un libro, sino como enseñanza oral durante muchos siglos y que precisamente recurre al método aforístico, que es una manera sintética, porque ahí está el maestro para explicar el significado profundo. A veces los aforismos, si no hay un maestro que te los explique, son difíciles incluso de entender. Bueno, Patanjali reúne esos conocimientos en sus famosos Yoga Sutras. Aquí os voy a compartir una imagen tradicional, este del Buda, que tenemos de Patanjali, por cierto, con una iconografía muy parecida a la de Buda o a la de Parshva. Parshva es uno de los tirtánkaras del jainismo, también protegido por un ofidio de varias cabezas. Claramente es un arquetipo del sabio que medita en la antigua India y que es protegido por cierta animalidad, protegido de sus propios kleshas, de sus propias turbaciones, de los obstáculos en el progreso espiritual. Esta es una imagen que simplemente os comparto de Patanjali. Él sistematiza lo que podríamos llamar la filosofía yoga, muy próxima a otra filosofía de la antigua India que se llama Samkhya, una filosofía muy interesante y que tiene muchos trazos en común con el yoga. Y es ahí cuando el yoga aparece como darshana, el yoga como punto de vista filosófico. Además de tener aquel sentido de disciplina que tenían los Upanishads o de control de los sentidos, con Patanjali el yoga también se amplía el espectro de significado y pasa a significar darshana, filosofía yoga. El yoga como punto de vista, y él sistematiza de una manera más metódica aquellas enseñanzas un poco dispersas y desordenadas. Hay que tener en cuenta, como también muchos sin duda sabéis, que en la India antigua o moderna, la filosofía nunca es meramente especulativa. No se persigue una verdad con una V mayúscula. La verdad ha de ser liberadora. Nos ha de sacar del egoísmo, de la ignorancia, del sufrimiento, del padecimiento. Si una verdad no libera, no es una verdad interesante. Por lo tanto, las filosofías de la India, cuando hablamos del yoga darshana o la filosofía yoga de Patanjali, nunca hay que perder de vista que no es mera especulación, es una filosofía práctica, es una filosofía de vida, muy parecida en este talante a algunas de las filosofías de los griegos, de la antigua Grecia, que son bastante contemporáneas. Por eso el yoga, a partir de Patanjali, además de ser sistema filosófico, y ser un sistema filosófico en particular, se puede entender como lo que en sánscrito llaman marga, como camino espiritual, como disciplina, pero de una manera más amplia, como la praxis espiritual. De ahí que a veces se dice que el Samkhya es discernimiento, es filosofía pura, y el yoga es práctica espiritual. ¿Por qué? Porque retiene un poco este significado tan práctico del yoga como filosofía de vida, no solo como una mera cuestión intelectual. Espero que me vayáis siguiendo bien. Ya estamos hace 2000 años o 1800 años. Patanjali muestra, y este punto ya es muy importante porque aquí él sí que aporta mucha información sobre el yoga, que el cuerpo, la mente, la energía, el mundo emocional no se pueden separar. Él le da poca importancia a las posturas, al yoga postural, que luego será muy importante. Sí dice que a la buena postura.
En realidad, de todos los aforismos, solo le dedica uno a los asanas o las asanas, como decimos a veces en español. Y básicamente lo que viene a decir Patanjali es: siéntese en una posición que esté cómodo o cómoda. O sea, que el cuerpo no sea un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Un obstáculo para la práctica del yoga. Y la práctica del yoga, si no tiene que ver con los ejercicios físicos que hoy en día todo el mundo asocia con el yoga, ¿con qué tiene que ver? Bueno, pues el yoga de Patanjali, como también creo que muchos debéis saber, tiene que ver con toda una serie de valores éticos, con una actitud ante la vida, lo que ellos llaman llamas y ni llamas, tiene que ver con la no violencia, tiene que ver con la veracidad, eso es yoga. Tiene que ver con el control con el autocontrol, con la pureza, los llamas y los ni llamas. Tiene que ver con descubrir los pensamientos tóxicos, lo que en el mundo budista llaman los kleshas y en los jainistas los kasayas y los samskaras, todo este mundo de la codicia, el odio, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo ese mundo complejísimo inherente al ser humano y que nos porta a la situación de ignorancia y sufrimiento, en eso quiere hacer hincapié Patanjali, como muchos otros maestros contemporáneos de la época. Y él pone mucho énfasis en la tradición yoga y en los Yoga Sutras en la capacidad de concentración y focalización en un solo punto, lo que ahí llaman ekagrata. Eso, como los que conozcáis ese texto, los Yoga Sutras, sabéis bien la importancia que le otorga a la capacidad de focalizar, de retirar la mente, que no se distraiga con los estímulos externos y sepa canalizar el chorro de la mente hacia un único punto, un único objeto de meditación. Y luego a partir de ahí expandir la conciencia y ecualizarla o con ese objeto de meditación o con el entorno, que puede ser el entorno social, el entorno natural, el entorno energético, el entorno espiritual. Todo eso tiene que ver los Yoga Sutras y Patanjali. La última parte de los Yoga Sutras es una última parte, en modo literal, del texto, sino la última parte de la enseñanza, por decirlo así, es exclusivamente diánica, meditativa. Tiene que ver con la meditación. Básicamente es un texto de meditación y el yoga de Patanjali tiene mucho que ver con la meditación, le da mucha importancia al pranayama, mucho más que a los asanas, para poder alcanzar los niveles meditativos de calma, de sosiego y de trances meditativos adecuados. Y aquí es muy interesante, yo tengo interés en mostrarlos, no lo vamos a hacer aquí porque no es el contexto, pero mostrar los paralelismos que tiene Patanjali, esta parte diánica, con lo que habitualmente conocemos como meditación budista. De hecho, es muy parecida. Y la terminología que utiliza Patanjali es básicamente la de la Abhidharma budista, es la misma. Por lo tanto, estamos en el mismo, una vez más, en el mismo universo espiritual de introspección que cristaliza bajo la forma del budismo, cristaliza bajo la forma del yoga, cristalizará luego bajo la forma del Vedanta, etc. Hay distintas cristalizaciones, pero es una misma manera índica, común a muchas tradiciones de la India, de afrontar el problema, la fisura del ser humano, ¿no? Y ahí es donde Patanjali llega a su famosa, que la voy a poner aquí como imagen, a su famosa definición, aquí lo tenemos al maestro, del yoga en su segundo sutra,
como Yogas Chitta Vritti Nirodha. Esta es la definición aforística del yoga. El yoga es Nirodha, es la extinción. Vritti son turbulencias, torbellinos, procesos, es el movimiento chitta de la mente. Por lo tanto, se podría traducir como es la detención del torbellino de la mente o la extinción de los procesos mentales. No tiene mucho que ver, insisto, es muy importante no olvidar de vista, no perder de vista que Patanjali no le da mucha centralidad a lo que sea el cuerpo, sí en cambio a la mente, ya precisamente a detener esos pensamientos tóxicos que nos desvían de donde realmente estamos. Esa tradición de yógica se mantuvo con sus comentadores posteriores. El más importante es un tal Vyasa, que quizás es 100 o 200 años posterior, y que él incluso va más lejos, aunque Vyasa ya le da más importancia al cuerpo. Para él, yoga es igual a samadhi. Por lo tanto, el yoga sería igual a la absorción mental. Nos mantenemos todavía en un universo en el cual el yoga es básicamente una fórmula meditativa muy holística, que integra distintos aspectos de la persona, pero que se parece poco a lo que hoy en día entendemos por yoga. Yo ya veis que me hablo bastante y no me quiero extender más de la cuenta, pero lo voy a hacer un poco. Hay un texto muy importante que ha citado también el embajador, que es la Bhagavad Gita. Ese le da, es un texto muy ecléctico, no voy a entrar mucho aquí, pero en la Bhagavad Gita el yoga vuelve a adquirir una centralidad, no ya de una manera sistematizada como con Patanjali, pero ahí el sentido de yoga como marga, como camino espiritual, tiene todo su sentido. Y la Bhagavad Gita habla del yoga de la acción, del yoga de la devoción, del yoga del conocimiento, del yoga de ritual, etc. Quizás está todo muy influido por la filosofía Samkhya, no lo sabemos, pero habla de estos distintos yogas en un espíritu muy universalista. Precisamente tiene la Bhagavad Gita y eso es lo que le hace un texto muy interesante. Es una de las joyas de lo que llamamos la tradición hindú, y es ahí donde el sentido del concepto yoga, de la palabra yoga, vuelve a tomar los sentidos originales como disciplina, como camino espiritual. Vamos ya, ahora que llevo, no sé cuánto llevo, 20 minutos o 25, con la pregunta central que quiero transmitir aquí y que con esta larga introducción histórica, pero que espero que haya servido, yo que estoy convencido que mucho de lo que he dicho ya lo conocíais, pero siempre está bien que venga otro y te lo diga con otro lenguaje, desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Pero la pregunta que está en el aire, y que quizás muchos, o los que conozcáis menos las tradiciones de la India, os podéis hacer es cómo una praxis espiritual, soteriológica. Soteriológica, para quien no conozca la palabra, es un camino de liberación espiritual. Como una praxis espiritual soteriológica, como nos la proponían ya en las Upanishads, como el yoga budista o el yoga jainista, o el yoga, por supuesto, de Patanjali, incluso los yogas que propone la Bhagavad Gita, deviene ese método tan físico, casi gimnástico a veces, que es el que hoy en día asociamos con el yoga. Y esa transformación, como he dicho en mi charla, tiene que ver con la transformación del yoga. El yoga se ha ido modificando, ¿cómo no puede ser de otra manera? Y ahora voy a intentar responder a esta pregunta. ¿Cómo aquello deviene lo que hoy día conocemos como yoga? Y aquí, una vez más, es importante situarnos en contexto, en lo que sería, a mí no me gusta mucho utilizar las fases de periodización de Occidente y aplicarlas a la India, es un tipo de colonización intelectual, pero vamos, para entendernos en una charla como esta, lo que en Occidente se entiende como la Edad Media, es decir, aquellos siglos que van del 5 al 14, ese milenio que va del siglo V o IV hasta el siglo XIV o XV,
En la India aparece un fenómeno de capital importancia para la India, para las espiritualidades de origen índico y el yoga, evidentemente, entre ellas, o los yogas. No habría que olvidar de utilizar el plural. Solo hablo para generalizar y para entendernos, no hablamos en singular, pero habría que hablar de los yogas. Eh, ¿Cuál es ese fenómeno tan importante para todas esas tradiciones? Es uno que genéricamente llamamos tantra, o a veces tantrismo. Eso es un fenómeno extremadamente complejo en el cual yo no puedo entrar aquí muy en detalle porque nos iríamos mucho, ya muy por las ramas, como decimos aquí en España, por los cerros de Úbeda. Es una, por decirlo de alguna manera, una nueva sensibilidad espiritual que aparece en la India en aquellos siglos, sobre todo a partir del siglo sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera, y que impregna de mayor o menor medida a todas las tradiciones espirituales de origen índico, a lo que se está coagulando y que llamaremos en el siglo XIX hinduismo, aquello que había nacido siglos atrás y que algunos llamaban tradición Bauda o Shakya y que luego llamaremos budismo, aquella tradición que eran las de los nirgrantas, los desligados sin grantas, que luego llamaremos jainistas. Digo luego porque muchas de estas etiquetas se pusieron 1000 años después de cuando nacieron sus maestros, etc. El Tantra afecta a todas las tradiciones y precisamente es lo que le dará la riqueza a la tradición hindú y esa exuberancia que tiene de formas, de rituales. En realidad transforma la antigua religiosidad védica, muy centrada en el sacrificio brahmánico, y la transforma en lo que hoy en día conocemos como hinduismo. Donde la centralidad la tiene la puja, el culto que es vegetariano, etc. Bueno, no voy a entrar en detalles, donde muchos elementos que ya eran importantes incluso en la antigua tradición védica y milenios atrás, pero son reformulados y resituados dentro del contexto del tantrismo. Uno que es clave es el mantra, las letanías sagradas, que en la época védica eran casi los poemas, los riks, eso eran letanías sagradas, pero luego eso con el tantrismo adquiere otra dimensión, tenemos las sílabas sagradas, las palabras con poder, frases sagradas, incluso adquiere todo el tantrismo un carácter esotérico, esotérico en el sentido profundo de la palabra, e iniciático que impregna por igual a todas las tradiciones. El tantrismo es lo que transforma el budismo en lo que hoy en día conocemos como el budismo tibetano, el budismo vairayana, es la tantritización del antiguo budismo, por decirlo así. Por lo tanto, es un fenómeno que afecta a todas las tradiciones. En el tantra, en el universo del tantra, el ritual, el mantra, la idea de energía, todo eso es muy importante. Y empiezan a aparecer una serie de yogas durante la Edad Media, fuertemente tántricos, que son yogas del sonido, yogas de la energía, una serie de rituales esotéricos donde las gesticulaciones, las palabras adquieren otro sentido, que aparecen una serie de textos, sobre todo en la parte ya final de la Edad Media, como el Hatha Yoga Pradipika, la Geranda Samhita, la Shiva Samhita, son una serie de manuales de yoga muy importantes del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, donde se reúnen estos nuevos yogas reformulados bajo el prisma del tantrismo. El tantrismo, insisto, es extremadamente complejo, pero uno de los aspectos más notorios que aporta la tradición tántrica y que afectará en gran manera a todos estos yogas es, y esa es la gran certeza, una de las certezas que aporto en mi charla, la enorme revalorización que le otorga el tantra al cuerpo. El cuerpo
que incluso para algunas tradiciones ascéticas de la antigua India, como los jainistas, hasta incluso el budismo, incluso en la órbita de Patanjali, el cuerpo es casi una prisión, donde el espíritu no se sabe muy bien, no, estoy exagerando un poco, pero es visto de una manera ambigua. Con el Tantra, el cuerpo es el templo, es el lugar, donde es el laboratorio y el templo donde operar la transformación interior, la alquimia interior. De eso tratan los yogas tántricos, los yogas del sonido, los yogas de la energía, todos los yogas de la Edad Media utilizan el cuerpo como laboratorio y junto al cuerpo también revalorizan dos aspectos que en la mayoría de tradiciones del mundo van juntos con el cuerpo, que son la mujer y la naturaleza. Cuerpo, naturaleza y mujer es una tríada que las tradiciones más ascéticas, sean de Oriente o de Occidente, han mirado con malos ojos. Eso las mujeres que me estáis escuchando lo sabéis a la perfección. O al menos no han gozado de muy buena reputación. De ahí ese tono siempre un poco misógino, un poco o mucho misógino, que han tenido muchas tradiciones de Oriente o de Occidente. Aquí no hay gran diferencia. En cambio, el Tantra, sin que tampoco sea... el Tantra realmente resitúa los valores y el cuerpo, la naturaleza y la mujer dejan de ser considerados el enemigo, ahí son prakriti, es benévolo, es positivo, y es el cuerpo el lugar donde va a tener que operar esa transmutación. De ahí que en los yogas de la Edad Media, esta es la definición de Patanjali, empezamos ya a ver, estas son ilustraciones de un Hatha Yoga Pradipika. Precisamente la palabra Hatha Yoga hoy un día la utilizamos para definir al yoga físico, al yoga postural. En la Edad Media no es exactamente esto, es mucho más esotérico y es mucho más complejo y mucho más ligado al universo tántrico, pero desde luego una cosa que sí comparte el Hatha Yoga de la Edad Media con el Hatha Yoga actual es la centralidad del cuerpo, como se pueden ver ya en estas imágenes. Estas son imágenes sí, divertidas, bueno, divertidas, típicas de estos tratados. Por lo tanto, el yoga en ese contexto sigue siendo una praxis espiritual, como era anteriormente, pero ahora tiene un plus, que es el plus físico, psíquico, energético, corporal. Todo eso ya no está desvinculado del mundo del yoga. De hecho, hatha quiere decir esfuerzo o unión, depende. Y en muchos casos, realmente las posturas, los asanas que aparecen ya en estos tratados de la Edad Media, Shiva Samhita, Geranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, el cuerpo ya tiene una centralidad, incluso hay unas posturas ya que algunos ya las conocéis de ahora porque se han hecho todas, a ver si lo comparto, bastante más. Esto es otro tratado medieval, donde aquí en Mayurasana, bueno, pues son posturas complejas y aquí hemos transitado en esos 1000 años que va de Patanjali. El cuerpo, que era simplemente siéntese en postura del loto y esté cómodo, y sí, el pranayama era muy importante, pero esto no aparecía, aquí ya tiene una centralidad que no tenía en la antigüedad. Y el yoga pasa con ese carácter que tiene, lástima que no me puedo extender en ese aspecto que es interesante, el aspecto político que tiene incluso el Tantra, porque tiene un aspecto, tiene un lado transgresor, con la utilización del cuerpo y junto a ello van una serie de enseñanzas muy esotéricas de los canales de energía, lo que decía muchos conocéis, los chakras, la kundalini, Ida, Pingala, todo eso aparece en esos tratados medievales. Los yogas energéticos adquieren una gran centralidad, pero eso es un conocimiento esotérico, es un conocimiento iniciático. Uno tiene que entrar en la orden para que el maestro cualificado le enseñe esos conocimientos. No vale cualquiera. Los Nats, los Siddhas, los Kapalikas, todos estos
estos grupos tienen estas enseñanzas altamente secretas. ¿Por qué? Porque a veces realizan una serie de rituales muy transgresores dentro de esos contextos yógicos y espirituales, con las energías, incluso se alimentan de carne y hasta de pescado, y practican en crematorios en lugares que la India respetable ha considerado impuros, incluso hay sexualidad sagrada. Hoy en día esto es lo que asociamos con el Tantra, pero el Tantra, como ya veis, es algo infinitamente mucho más interesante y más complejo que no el aspecto sexual. Pero sí, el aspecto sexual también aparece en esos tratados, y todo eso, la respetabilidad brahmánica, la ortodoxia brahmánica, lo miraba con cierta ambigüedad. Por lo tanto, tiene un componente contracultural, tiene un componente transgresor. De hecho, está utilizando en una máxima del Tantra aquello mismo que nos ata a este mundo, lo impuro, lo prohibido, vamos a utilizarlo homeopáticamente hablando, con las dosis adecuadas, y con el maestro cualificado, lo vamos a utilizar para liberarnos de ese mismo mundo. Por lo tanto, el Tantra nos está abriendo el camino espiritual precisamente a muchas personas que lo tenían barrado. Que la ortodoxia brahmánica, con su exclusivismo de casta, y de que solo los varones y de casta alta, dentro de la ortodoxia, ya la había devocional, había democratizado claramente el camino de liberación, pero estos yogas iniciáticos no solo lo democratizan a mujeres y a castas más bajas, sino incluso a los tribales, a los intocables, a los más bajos de los considerados más bajos, que se interesan mucho por estas tradiciones y se forman hasta círculos iniciáticos de ascetas guerreros en los siglos XV, XVI, XVII. Bueno, ya veis que yo me entusiasmo bastante, y todavía estamos muy lejos, pero quiero seguir con esta historia. Vamos a dar un salto porque si no, no llegaremos al siglo XXI. Vamos al siglo XIX, que eso es muy importante en este diálogo en el que se van construyendo estos yogas. Se entenderá que con esta reputación de lo que decía al final, los británicos, ya estamos en periodo colonial, en un contexto colonial, la India está bajo control británico. De hecho, los británicos durante el siglo XIX prohíben a los círculos de yogis y de ascetas, sobre todo los que son ascetas guerreros, los nagas y estos grupos. Y el yoga, para la mentalidad colonial o la respetabilidad brahmánica, que en este sentido no se diferencia mucho del puritanismo victoriano británico, el mundo del yoga está asociado, tiene fama de marginal en el siglo XIX. Está asociado tanto para indios como para indios de alta casta o de alto pedigrí, y para los europeos, desde luego, está asociado a castas bajas, a grupos de fumadores de hachís y de cannabis, a charlatanes, a faquires. Faquir el nombre que incluso transmigrará en el castellano como un medio psicópata casi de dudosa reputación, un charlatán, cuando un fakir en realidad es un yogi musulmán, sufi, porque tampoco hay fronteras, sobre todo en la parte de Bengala, donde hay los grupos, los sahadiyas y los bauls, y que tienen su sección hindú, su sección islámica, etc. No voy a entrar en esos detalles, pero que se entienda que en el siglo XIX el yoga, igual que la ayurveda, no tienen buena reputación. Estamos con la arrogancia colonial, donde todo lo que no sea la razón, la ciencia, el pensamiento, el arte, los modos europeos, es considerado de segunda y es integrado por los propios colonizados como tal. Por lo tanto, hasta los propios indios sienten que el yoga, la ayurveda, sus tradiciones históricas no pueden competir con los nuevos conocimientos aportados por los amos coloniales.
Y a finales ya del siglo XIX, en cambio, se da una transformación muy importante y muy interesante, en este contexto de la modernidad y de la modernidad colonial. Y aquí hay una figura, yo lo resumo en una figura, pero evidentemente es un fenómeno más complejo, es el fenómeno del neohinduismo. Pero hay una figura muy importante en nuestra historia del yoga, que os voy a compartir aquí imagen, y que seguramente muchos conoceréis, aunque aquí se le ve bastante joven, que es este Swami, este maestro, que se hizo muy famoso en Occidente, que se llama Vivekananda. El Swami Vivekananda es una figura importantísima en la historia del yoga, no solo él, insisto, pero para entendernos, para higienizar la tradición yoga asociada a faquires, a hachís, a camas de pinchos, y a todo este mundo de castas bajas, marginal, etc. Vivekananda le da respetabilidad. Y no solo esto, al asociar el yoga al Vedanta, que es la filosofía que había deslumbrado a algunos incluso filósofos y pensadores occidentales, Schopenhauer, sin ir más lejos, al vedantizar de alguna manera la tradición yoga e higienizarla, le da una respetabilidad muy necesaria para el yoga. Y los indios, en el revival neo-hindú, que es la reafirmación de las tradiciones hindús, pero al contacto con Occidente y como reacción frente al contexto de la modernidad y colonial, en el revival del neohinduismo, Vivekananda fue al famoso Parlamento de Chicago de las religiones de 1893 y deslumbró con su presentación del Vedanta, sobre todo para lo que era Estados Unidos, que no tenían mucho conocimiento de la India. Y él nos presenta ya su Raja Yoga, su yoga real, su yoga clásico. En realidad es más teosófico que patanjálico, pero da igual. Lo importante es que ella nos presenta un yoga respetable, un yoga vedantizado, un yoga profundo, un yoga que lo disocia un poco de los faquires, de los fumadores y de aquellos que hacían aquellas posturas estrambóticas, etcétera, etcétera. Y ese aspecto más intelectual del yoga encandila en Occidente. Y así llegamos a un momento crucial en esta historia, espero que me vayáis siguiendo bien, en esa historia del yoga, que es el cambio de siglo del XIX a las primeras décadas del siglo XX, muy importantes para la tradición yoga, cuando se transforma definitivamente en una disciplina mucho más física de lo que ya era, pero mucho más física, y ahí porque el yoga también entra a dialogar, evidentemente, en el contexto colonial y de la modernidad con las propias tradiciones que han traído los británicos o los europeos. Y el yoga dialoga con la gimnasia sueca y con el culturismo y dialoga con las tradiciones de danza femeninas inglesas y dialoga con la cultura física cristiana, el YMCA, el Salvation Army y todas estas, dialoga, digo, y a partir de ahí se van creando unos nuevos desarrollos del yoga extraordinariamente importantes, porque ahí se están destacando los aspectos más físicos del yoga y no los tántricos esotéricos que durante siglos habían dominado el horizonte del yoga. Por lo tanto, el yoga se está reformulando a principios del siglo XX en términos muy físicos. Es el auge de la fotografía. La fotografía no puede fotografiar la energía kundalini, pero en cambio sí puede fotografiar muy bien una postura o una posición del cuerpo. Por lo tanto, en los manuales que empiezan a aparecer en los años 10, en los años 20 y en los 30, el cuerpo tiene una centralidad que no podría haber tenido en siglos anteriores, y se reformula el yoga en términos científicos y de salud. Muy importante ese aspecto. El yoga no pierde de vista el aspecto meditativo, espiritual, pero ha quedado muy alejado. El yoga es bueno para la salud.
la salud entendida más en términos alopáticos, de la medicina occidental, que no de la medicina tradicional hindú. Eso también es muy importante. Eso además tiene el reconocimiento occidental. Y ese reconocimiento de los amos coloniales, por decirlo así, facilita mucho el revival del yoga, el renacimiento del yoga en la India. Además, y esto es un paréntesis, pero creo que es importante, existe una politización anticolonial del yoga. Es decir, el cliché, el estereotipo colonial presentaba al indio y al hindú en particular como un ser afeminado. Ese es el cliché, ese es un tropo típico de la colonia. Los hindúes son afeminados. Es el tropo colonial británico. Sí, los sikhs y los gurkhas, esos son guerreros, esos son marciales. Los musulmanes no te fíes, son pérfidos. Pero el hindú, el bengalí o el de Madrás o tal, esos son afeminados, son como señoritas. En ese contexto, en esa asimetría colonial, el yoga más físico, más muscular, más gimnástico, es una respuesta precisamente ante el estereotipo del afeminado hindú. Y de ahí que se utilizara también, quizás más inconscientemente, como ejemplo de que no, de que en la India existía también una tradición física y de culto corporal muy importante. Ahí llegamos ya, ya estamos entrando en fases más próximas, a un linaje, no entro en Yogananda, en el Surya Namaskar, en desarrollos muy interesantes de principios del siglo XX, porque me voy a centrar en un linaje extremadamente importante dentro de ese desarrollo del yoga, que es el linaje de Mysore. Muchos estaréis familiarizados, porque además en la ciudad de Mysore, gracias al apoyo del Maharaja, de la familia real, que estaba muy interesada por la gimnasia, por cierto, hay un apoyo deliberado a estas tradiciones de yoga físico, sobre todo en la figura de un hombre que podemos considerar perfectamente como el padre del yoga moderno, del yoga físico moderno, que es Krishnamacharya. Seguramente muchos habéis oído hablar de Krishnamacharya, que ella hibridiza la tradición brahmánica antigua con el yoga físico. Y aquí a ver si os comparto una imagen, este era Vivekananda, y aquí esa era una imagen que no os he puesto antes de ese yoga más físico, casi más militar, de principios del siglo XX, y Krishnamacharya, que aquí lo vemos a la izquierda, ya supervisando la práctica de algunos alumnos. Bueno, pues a partir de Krishnamacharya, que él tiene su hijo Desikachar y dos alumnos aventajadísimos de Krishnamacharya y que son muy conocidos y muy importantes, son Iyengar y Patabi Joyce. Muchos de los que practicáis yoga, sin duda, estaréis siguiendo una variante de lo que enseñó Krishnamacharya, o Vinyasa, o Ashtanga, o Iyengar, o variantes de eso, ¿no? A partir de aquí, en mi lenguaje, por decirlo de alguna manera, podemos decir que el yoga definitivamente se asaniza. Los asanas tienen ya una centralidad muy destacada dentro de lo que es la práctica del yoga. Con la clásica retórica hindú o india, de decir, bueno, de no perder nunca de vista a Patanjali, aunque en realidad desde Patanjali, porque toda la tradición hindú tiene que anclarse en la tradición. Sería muy mal visto, muy desconsiderado decir que uno ha innovado todo esto. Es lo contrario de Occidente, que cualquier tontería la presentamos como si fuese una gran innovación. La tradición hindú en eso es más respetuosa con la tradición y se tiene que anclar, cuando en realidad han habido muchas transformaciones desde Patanjali a este yoga tan físico. Y muy importante entender que estas transformaciones
no son tergiversaciones, desvirtuaciones, falsificaciones de un yoga más antiguo, que era más esotérico, era más meditativo, era como queramos entenderlo, porque eso sería caer en el fundamentalismo. Todo se transforma, y el yoga o los yogas también se han transformado. Lo que es una certeza, con eso ya voy acabando, es que Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, todo lo que entendemos por el mundo occidental, en la década de los 1950s, 1960s, se maravilla con el yoga. Eso lo conocemos todos. Un poco sin reconocer el efecto espejo, sin reconocer que había algo de Occidente también en ese yoga tan físico, pero eso ya es secundario. Y a partir de ahí eclosionan las distintas marcas del yoga. Pues hay el yoga Iyengar, el yoga Vinyasa, el Ashtanga, el Bini, el Bikram, el Kundalini, ahora hay el Lofter Yoga, Acro Yoga, yo qué sé, debe existir un helicóptero yoga o no lo sé, porque ahora hay tantas formas de yoga que es increíble. Pero es eso, este es el diálogo y esas son las transformaciones. Aquí os voy a poner ya pues Iyengar y Joyce, los dos grandes discípulos de Krishnamacharya, y que son posiblemente las dos figuras que más han influido en el desarrollo del yoga moderno en los últimos 50 o 60 años. Ahora, con Iyengar, con Joyce y con Desikachar y con otros maestros, tenemos un yoga que es mucho más físico, un yoga que es más racional, en el sentido que ha sido despojado de muchos aspectos esotéricos y espirituales, es casi científico, porque hoy en día ha de ser la ciencia la que avale, o que legitime, se ha convertido en la fuente de autoridad. Antes en lengua española decíamos, esto va a misa. Bueno, ahora a misa ya no va nadie. Ahora esto lo dice la ciencia. Bueno, pues ha adquirido ese mismo estatus de legitimización. Y ahora se dice que el yoga es bueno para la salud, pero insisto, entendida de una manera más alopática, una manera de la salud entendida como se entiende en Occidente. Por lo tanto, el yoga ya no es una moda. Ya quien hable de yoga como una moda es que no entiende que en los últimos 50 años el yoga ha cuajado perfectamente. De hecho, aunque su origen es indio, lo hemos visto, el yoga hoy en día ya no es indio, los indios no tienen el copyright del yoga. Por mucho que la India y el embajador, y yo lo entiendo, lo haya declarado un bien nacional, y hoy en día el 21 de junio, no me acuerdo qué día, ha sido declarado el Día Internacional del Yoga. Creo que aquí una de mis últimas imágenes es exacto, del primer ministro Modi. Bueno, esto todavía no llevaban la mascarilla o el tapaboca, debe ser de hace algunos años esta foto, declarando el Día Internacional del Yoga en Nueva Delhi y practicándolo con cientos de niños y de jóvenes, ¿no? Por lo tanto, lo cual, eso es un paréntesis, es otra manera de que el yoga sigue asociado a la política, nunca ha dejado de estarlo, al menos en los últimos tiempos. Con todo lo que digo, antes de entrar ahora en la última, quizás un espacio de pocas preguntas, no sé si vamos a tener mucho tiempo, quizás yo me haría eco de dos estudiosos del fenómeno yoga latinoamericanos muy importante, uno de México y otro de Argentina, Adrián Muñoz y Martino, que hablan, los dos insisten mucho de hablar de la cultura yoga, no de el yoga en singular, sino múltiples formas yogas. Es una familia de fenómenos. Ahora, y con eso ya voy concluyendo, pero tengo aquí mis 5 minutos importantísimos estos, con la aplicación práctica del yoga en Occidente en los nuevos contextos, forma parte de ese diálogo entre una espiritualidad de origen índico y las ciencias modernas o la modernidad en general.
Y eso nos porta a las últimas certezas que quiero transmitir, muy interesantes. La primera es que esta universalización del yoga y esta hibridización del yoga, que se ha transformado, en realidad está aportando, y creo que muchos de los que estáis escuchando aquí, si habéis aguantado mi rollo hasta estas alturas, esto está llevando a que mucha gente que entra en el yoga porque dicen que va bien y es una gimnasia positiva, es como el pilates, dicen, pero a medida que va introduciéndose un poco más, lo va conociendo, lo va practicando y va descubriendo las potencialidades del yoga, se va acercando a los orígenes del yoga. Por lo tanto, esa hibridización moderna, esa asanización moderna, porta la paradoja de llevar al yoga más próximo a sus orígenes, a Patanjali, a la Bhagavad Gita, a la meditación. Mucha gente hoy en día hace el camino hacia atrás y a partir de la práctica de un yoga muy físico acaba transitando hacia un yoga más meditativo, donde las partes, incluso los ya éticas, morales, meditativas, son también importantes dentro de la práctica, ¿no? Y eso, esa reaproximación a los orígenes, también se da con el fenómeno que llamamos mindfulness, en la meditación, que es muy parecido, es algo yo doy clases sobre eso y es un fenómeno muy parecido. Eso abre el yoga a nuevas potencialidades impensables en la India antigua o en la India no tan antigua, y lleva el yoga a las escuelas, al mundo de la pedagogía, y lleva el yoga a los centros de drogadicción, y lleva el yoga con la gente mayor. Aquí mis dos últimas imágenes creo que tienen que ver, si no recuerdo mal, con esto. Pues sí, aquí unos niños meditando y haciendo yoga luego, en una escuela en España, en Galicia. Eso sería impensable años. Eso es el maridaje Oriente-Occidente. Eso a mí me interesa mucho. O eso, que también es obviamente de Occidente y probablemente del norte de Europa, unas señoras, un señor allá al fondo mayor, practicando yoga también. Es llevar el yoga a ámbitos de la salud impensables tiempo atrás. Eso no es una tergiversación del yoga, eso es un desarrollo del yoga moderno que nunca ha dejado de desarrollarse, nunca ha dejado de moverse, y el yoga en este sentido tiene la capacidad, muy importante esta reflexión, creo, que puedo hacer, tiene la capacidad de humanizar la salud, o humanizar la psicología, o humanizar la educación, hasta la empresa, quien quiera llevarlo al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el yoga permite una concepción más holística, desde sus orígenes, más amplia de la persona, y de lo que es la salud, como bien decía el embajador, creo, a principio. El yoga ha revalorizado el cuerpo, y lo ha resituado en un lugar, que otras tradiciones se han olvidado. Y el yoga reconoce la capacidad sanadora que tiene la respiración, la meditación, la concentración, por supuesto las posturas, los dhyanas, los asanas, pranayama, etc. Y en el plano espiritual conduce a una espiritualidad que en el mundo anglosajón llaman más mind, body, spirit, más mente, cuerpo, espíritu, no solo centrado en lo espiritual, sino que abarca todas las dimensiones de la persona, más corporizada. Es una espiritualidad más universal, más abierta a hombres y mujeres de Oriente y de Occidente, es menos India, el yoga es más universal, es más secular, más laico, no asociado al hinduismo, o a la tradición brahmánica, o al budismo, o a ningún ismo. El yoga puede formar parte de una espiritualidad no confesional. Por lo tanto, todos esos son desarrollos del yoga en el siglo XXI que están en funcionamiento, están en marcha, y que no han acabado, ya veremos por dónde van a seguir, pero esos, y con esto ya es mi última
frase, yo que soy un híbrido, porque mi abuelo era de la India, entonces a mí estas categorías estancas, Oriente, Occidente, India, Europa, no me gustan mucho, y en realidad todos somos híbridos, en mayor o menor grado. El caso del yoga muestra cómo unas espiritualidades de origen asiático se hibridizan, se adaptan, dialogan, se mueven, se secularizan aquí en el extremo occidente, que podríamos llamar, ¿no? Para no caer en el etnocentrismo típico, y en realidad desdibujan las categorías Oriente-Occidente. El yoga, tal como lo estamos practicando en Costa Rica o en otros lugares del llamado Occidente, desdibuja esas fronteras rígidas entre un Oriente y un Occidente, porque todos estamos en diálogo, en interfecundación, en hibridización, y yo que soy un híbrido lo aplaudo. Bueno, con eso yo creo que ya doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta charla de mitos y certezas del yoga haya sido provechosa. Y no sé si tenemos, Edgar, algún minutito para alguna pregunta, para alguna reflexión, para un poco de diálogo. Yo encantado. Espero que se haya entendido. Yo trato de ser didáctico, aunque, bueno, no sé si lo consigo. Muchas gracias de cualquier manera. Agustín, estamos realmente fascinados con la charla. Bueno, yo lo estoy aquí, sentado aquí. El tiempo ha pasado muy rápido porque la charla realmente ha sido súper amena, interesante, y los comentarios que hemos recibido de todos es que la charla ha sido magistral e increíble. Todo el resumen histórico, ¿verdad? Para comprender todas las diferentes tradiciones, cómo se entrelazan, cómo se mezclan, en qué cosas a veces hay divergencia entre unas tradiciones y otras, ¿verdad? Yo abrí que si la gente tiene preguntas puede hacerlas por el chat, si tienen alguna consulta, o si gustan también, pues pueden abrir el micrófono y hacer la consulta. Yo tengo una preguntita que me gustaría saber tu opinión. Okay. Ahorita que estamos con todo este auge por la situación moderna de la pandemia, de la cuarentena, que estamos encerrados, y ha habido un boom de todas las redes sociales muy, muy fuertes. Y bueno, gracias a todo ese boom también estamos aquí con un programa virtual que hemos hecho, y el boom del Zoom y la conexión y cómo los límites se ahora desaparecen entre unos países y otros, ¿verdad? Porque la virtualidad nos acerca. ¿Qué ventajas o desventajas, sería mi pregunta, ves tú en las redes sociales en relación a la conservación del patrimonio, no sé si la palabra patrimonio o la esencia del yoga? Porque vemos mucho ahorita con el Instagram, Facebook, donde también se reverencia, tal vez decía yo, en exceso el cuerpo físico, y donde el yoga se ha vuelto algo muy, muy físico, y podríamos decir que ya a un extremo, ¿verdad? Vimos que el Tantra revaloriza el cuerpo físico. Me gustó mucho la triada de la que hablaste, ¿verdad? Muy interesante. Y con la idea de que el Tantra revaloriza el cuerpo físico, ¿hasta qué punto consideras que podría afectar en un extremo que se reverencie el cuerpo a través de las redes sociales, y que el yoga se venda como una idea de fitness a través de las redes sociales, donde se van perdiendo hasta cierto punto la esencia de ciertas prácticas más, ¿verdad?, relacionadas con el yoga? Te entiendo muy bien y comparto esta inquietud por estos desarrollos. A ver, las nuevas tecnologías, como todo, tienen estas ventajas. Yo estoy en Barcelona, tú estás y muchos en San José, y he Claro. visto que hay gente que está en México, en Florida, en Rusia. Eso es una maravilla. Esto es fantástico que podamos encontrarnos en este espacio. Por lo tanto, las cosas son todo... pero, como tú muy bien dices, en las redes sociales, sobre todo quizás entre los más jóvenes, se da esta especie de banalización del yoga o de la imagen en la cual el yoga forma parte. Y eso es un problema de la sociedad.
no es un problema de las redes sociales. Las redes sociales son una expresión de nuestra sociedad, de nuestros valores y, bueno, la tecnología lo permite. Son adictivas, ciertamente, y tocan la fibra de ese narcisismo y de esos kleshas y de esas turbaciones que tenemos todos dentro y que yo creo que tienen, claro, no quiero diabolizar nada, pero hay un grave riesgo desde mi punto de vista de que quede en una superficialidad, en una banalización, como por otra parte es algo inevitable que suceda con todo lo que es popular. Cuando algo se populariza mucho y llega a mucha gente, pues inevitablemente, bueno, pues pierde su esencia cuando se le dan estos usos. Pero eso no quiere decir que otras personas reaccionan precisamente, como decía hace un rato, yendo a las fuentes, yendo a los orígenes y redescubriendo algo mucho más interesante de lo que imaginaban al principio. Y eso también sucede. Y a veces es quizás gracias a Instagram, no lo sé. Tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno, comparto esto. Yo cuando veo que el yoga se vende como un fitness, me da un poco de pena. No digo que sea malo, es bueno, es mucho mejor hacer ese fitness que no hacerlo, pero creo que el potencial que tiene el yoga, como muchos conocemos, es infinitamente más enriquecedor que no una mera técnica corporal. Bueno, ese es mi punto de vista, pero respeto mucho quien diga, no, no, yo esto de meditar o esto de la respiración, bueno, la respiración me parece que nadie la puede obviar, o esos aspectos éticos, o eso no lo suscribo y me quedo solo con eso. Bueno, también es legítimo. Bueno. Claro, perfecto. Aquí hay una pregunta de Gilmar. Dice, hola, buenas. Me gustaría preguntar a qué se refiere con híbridos. No sé, tú Bueno, mencionaste... Sí. sí, híbridos, todos somos híbridos, somos mezclas, todos somos mestizaje, somos compuestos como personas, como sociedades, como culturas, como países, como, o sea, lo que llamamos la globalización lleva muchos siglos, milenios, operando a nivel natural, a nivel biológico, a nivel económico, a nivel político, a todos los niveles. Por lo tanto, los diálogos están a la orden del día, todos somos compuestos, y el yoga es compuesto, y el budismo es compuesto, y el cristianismo también. Por lo tanto, todas las tradiciones, las lenguas, todo en el universo, todo lo que tenga historia, es híbrido, en este sentido me refería. No, es un encuentro, es dialógico. Bueno. Si tienen alguna preguntita más, pueden hacerla por el chat. Aquí nos comentan qué charla más hermosa y enriquecedora. Mucha gratitud. No veo más preguntas. Yo creo que la charla ha sido extraordinaria. La charla la estamos grabando para compartirla después con los miembros de la asociación. Perfecto. Así que, de mi parte, por ahora, Agustín, muchísima gratitud que hayas tomado el tiempo para organizar la charla, para estar aquí con nosotros. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias a la virtualidad hemos tenido charlas aquí en Costa Rica también con Adrián Muñoz y con Gabriel Martino también, que los mencionabas. El viernes vamos a tener una charla con Óscar Pujol, ¿sí? Desde India, que es una eminencia traductor del sánscrito, y le he pedido a Adrián Muñoz que haga la presentación de Óscar Pujol. Entonces vamos a tener a Adrián haciéndonos la presentación para Óscar Pujol, así que... Óscar es una eminencia, aparte que un gran amigo y una bellísima persona, y él sabe, él tiene una traducción, aquí tengo que hacer publicidad, déjame un minuto. Claro, claro. Una traducción de los Yoga Sutras de Patanjali directamente del sánscrito al español. Él no solo es un sánscritista que ha hecho un diccionario de sánscrito español que le llevó 25 años hacerlo, sino que es un reconocido estudioso y practicante,
por lo tanto sabe muy bien de lo que está escribiendo, no es un mero filólogo. Claro. Y él tiene una excelente versión de los Yoga Sutras de Patanjali en español. Claro, nosotros usamos la versión de él aquí en Costa Rica para estudiarla. Creo que es la única versión completa traducida directa de sánscrito a español, hasta donde entiendo, ¿verdad? Sí, no, sí, porque yo incluso en mi editorial publiqué una parcial de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, pero no era completa. Exactamente. Y sí, no, hoy en día con la de Oscar ya no. Además, él es una eminencia, él vive en Nueva Delhi. Claro. Lo tendréis aquí, pues un lujo escucharlo, ya lo veréis. Claro. Entonces, bueno, de mi parte, ir cerrando por acá. De nuevo, muy, muy, muy agradecidos de tenerte. Realmente fue fenomenal tenerte para la apertura de este evento. Ha sido muy bonito. Hemos tenido casi hasta 100 personas que se han conectado aquí con nosotras. Así Fantástico, me que, alegro. claro, gracias a todos los que se conectaron. Me gustaría tener para un recuerdo nada más por acá. Si pueden conectar las cámaras y sacar una foto para sacar una foto con todos los que nos están acompañando por acá. Voy a ponerlo aquí en galería. Si pueden encender las cámaras, sería muy bonito poder documentar aquí un poquito de la asistencia. Claro, no todos me caben en la misma foto, pero bueno, voy a pasar para documentar. Ahí veo que se están peinando, se están arreglando. Eso es. Perfecto. Así que muchas gracias a los que nos acompañan. Ahora a las 4 de la tarde. Tenemos algunos hasta amigos que están en España, que nos están acompañando acá también. Por ahí veo a Elena, que es una costarricense que está viviendo ahorita en Barcelona, está por allá también. Y qué bonito que nos estén acompañando desde España también. Y todo Costa Rica. Tenemos representantes internacionales que están promoviendo el evento en Colombia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Salvador, México y en España también. ¿Ok? Así que me despido. Muchísima gratitud, Agustín. Estamos en contacto y que tengas buenas noches por allá. Ya son las noches por allá. Así que namaste. Muchísimas gracias. Namaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un placer. Encantado de haber sido invitado. Muy contentos. Muy buenas noches. Hasta luego. Estamos en contacto. Ojalá poder tenerte aquí de nuevo en Costa Rica virtualmente. Siempre eres bienvenido por acá. Gracias. Okay. Buenas noches. Recuerden, ahorita a las 4 sigue la clase, parte de la ceremonia de inauguración de Felipe y Tamara desde Alajuela del centro del espacio Esfera, desde Esfera Espacio Holístico. ¿Ok? Yo voy a cerrar el evento aquí de Zoom un ratito y unos 15, 10 minutitos antes volvemos a abrir el Zoom por si quieres acompañarnos con esa clase. ¿Ok? Gracias a todos que nos acompañaron y buenas tardes a todos. Sí, nos vemos más tarde. Gracias, muchas gracias.